recuerda que tenemos la filosofía moral. Dentro de la filosofía moral, lo que sería una filosofía teórica pura, y una filosofía práctica. Y dentro de la filosofía práctica decíamos una filosofía práctica pura y una filosofía práctica aplicada. ¿De acuerdo? Más o menos era nuestro esquema. Dentro de todo esto hay una especie de corte transversal que hay que tener en cuenta también, sobre todo cuando estamos haciendo filosofía práctica. Se nos aparecen dos maneras posibles de hacer filosofía práctica. Lo que llamaríamos una manera, voy a exagerar los términos, lo siento, lo que llamaríamos el camino deductivo y lo que llamaríamos el camino inductivo. Maestro, ¿qué son esas dos cosas que se desprenden? Filosofía práctica pura y filosofía práctica aplicada. Gracias. El camino deductivo es lo que en la tradición analítica de las Islas Británicas es hacer teoría ideal, le llaman ellos. Esto es, lo que intento hacer es construir un concepto suficientemente coherente en su interior. Ese es mi objetivo, construir un concepto que sea suficientemente coherente en su composición, en su construcción. Ese es el camino deductivo. El camino inductivo es exactamente el inverso. Es tratar de reconocer cuáles son las condiciones conceptualizables del problema y a partir de los contrastes ir buscando el concepto que quiero encontrar. Ahorita voy a poner un ejemplo rapidísimo para explicarme mejor. Entonces, John Rawls está haciendo filosofía práctica pura por el camino deductivo. Está queriendo construir un concepto que sea completamente coherente y fuerte desde su interior. Entonces, John Rawls prácticamente nunca hace referencia a contrastes con la realidad real, porque él está trabajando con pura teoría, con puro concepto, fortaleciendo. En cambio, alguien como Zen, otro autor que a veces les he mencionado, alguien como Zen sigue el camino inductivo. Dice, no, a ver, no me sirve de nada construir un bonito concepto de justicia. Más bien, el camino es reconocer los tipos de injusticia que en la sociedad hay, identificar cuáles de estas injusticias son corregibles y construir una teoría que fundamente los procesos de corrección de las injusticias corregibles. Ese es un camino inductivo. Entonces, a Zen no le preocupa tanto construir un concepto acabado de justicia. Lo que le preocupa es construir una teoría que le permita identificar las injusticias corregibles. Y a Rawls le interesa un concepto de justicia. Entonces, son dos caminos diferentes. ¿Por qué es importante? Porque por supuesto que desde una teoría inductiva puedo criticar a una deductiva, pero tengo que tener claro que esta crítica desde la inducción tiene límites, porque el otro no estaba pretendiendo hacer lo que yo quiero. Y por supuesto que puedo hacer desde la deductiva una crítica a la inductiva, pero también tiene límites, porque el inductivo no está queriendo hacer lo que yo critico. Entonces puedo tener razón en mi crítica, pero puede no ser pertinente. En ese sentido. Puede que mi crítica no termine por ser completamente pertinente, porque lo que está intentando hacer el otro es otra cosa. Y yo lo que le estoy criticando es su propia manera de empezar a hacer las cosas, y está bien, pero tengo que entender que hasta ahí llego. Y alguien diría, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, hermosamente, alguien diría, ¿cómo vas a identificar las injusticias si no tienes un concepto de justicia? ¿Cómo le vas a hacer para identificar algo como injusto si no tienes un concepto de justicia? Y entonces podría parecer, y solamente podría parecer, que aunque sea por
procedimiento se ocupa un pequeño elemento deductivo antes de pasar al inductivo. Podría parecer. No lo sé, pero podría parecer. Ese es algo que hay que tener en cuenta. Sí, y último punto, ya ahora sí. Aclarado esto, no significa, él mismo lo va a señalar, pero lo aclaro de una vez, no significa que esté operando en el vacío. Aún el más deductivo de los deductivos no está flotando en el vacío. Está en una tradición determinada de pensamiento, está en una sociedad determinada y todo eso en mayor o menor medida lo influye para sus deducciones. Ese tipo de método es semejante al de Isaiah Berlin, ¿no? Semejante al de Isaiah Berlin, efectivamente. Efectivamente, aunque Berlin en algunas otras partes era mucho más inductivo que Rawls, pero Berlin sí hacía la labor muy fuerte inicial de deducción, efectivamente. ¿Sí? Y si ustedes ven eso un poco, otra vez echémonos más atrás, es Descartes. Me encierro en mi teoría y trato de fortalecer mi concepto y ya luego veo qué pasa allá afuera. Esa es un poco la lógica. Ajá. Ahora, ¿por qué les digo que el deductivo, por más deductivo que sea, no está flotando en el aire? Porque recordemos lo que les decía. ¿Por qué se dedicó Rawls a la filosofía moral? Por lo que vio en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente si no hubiera visto eso se hubiera dedicado a otra cosa. Entonces algo pasó allá afuera que le dijo, güey, tienes que pensar en esto. No estaba flotando en el aire, no estaba flotando en la nada. Ajá. Entonces es importante que no lo perdamos de vista. ¿En qué sociedad estaba pensando él? En la sociedad norteamericana en la que él vivió, a la que él pertenecía. No podemos traernos su teoría y su conceptualización directa para acá, aunque suene muy bonita, porque nosotros estamos en otro lugar. En todo caso, tenemos que hacer la chamba de, si nos parece que tiene razón, como me parece, por ejemplo, a mí, ¿cómo carajos lo adapto a los problemas de aquí? Ese es ya el siguiente trabajo. Una vez que medianamente le hayamos entendido, si es que lo logramos entender, desde la siguiente chamba ahora, ¿cómo lo aplico a los problemas que yo enfrento acá? ¿No? En esa lógica, ¿no? Entonces, así lo vamos a abordar, entonces, asumiendo que está haciendo filosofía moral, está haciendo filosofía práctica pura y por el camino deductivo. ¿Para qué? Entonces, antes de entrar a los procesos de crítica que son necesarios, primero nos aseguremos de haber entendido bien hasta dónde llegaba y qué era lo que quería, ¿no? Y qué tan válido es entonces el intento que está haciendo. Bueno, ahora sí, el texto que vamos a trabajar está dividido en 5 partes. Rawls alcanzó a dejar completamente revisada hasta la 3ª parte y algunos de los parágrafos de la 4ª. Ya lo que es la 4ª y la 5ª parte están realmente organizados fundamentalmente por Erin Kelly y por Margaret, ¿no? por su esposa. Entonces, digamos que no es que no sea Rawls, pero ya no él los alcanzó a revisar porque se le ocurrió morirse y ya de comer la gente. Entonces, ya no pudo terminar de revisarlo en ese sentido. Pero, digamos que esa es la idea. Estas 5 partes, lo que hace Rawls es establecer primero lo que él llama las ideas fundamentales en la primera parte, luego exponer los principios de justicia en la segunda parte, luego desarrollar hasta la 3ª parte, está desarrollado el argumento, ya que se establecieron las ideas fundamentales y los principios, viene el argumento desde la posición original, y luego en la 4ª parte habla de cuáles serían las instituciones que de alguna manera, según él, tendrían que ser consideradas para la realización de ese concepto de justicia, y al final, en la 5ª parte, se pregunta por el problema de la estabilidad de una sociedad política. Esto es,
a Rawls, de manera similar a lo que le pasó a Aristóteles, le parecía que era importante que un sistema político, para utilizar terminología moderna, que es importante que un sistema político tenga suficiente estabilidad como para que pueda intentar cumplir con sus fines y entonces pueda ser juzgado. Si el sistema político no tiene suficiente estabilidad como para que pueda realmente intentar cumplir con lo que dice que quiere cumplir, tendríamos que juzgar más bien las razones de la inestabilidad y no tanto al sistema o sus objetivos. Entonces, por eso es que se preocupa por el asunto de la estabilidad. Y Rawls pensaba, ahora eso es algo que tendríamos que discutir después, Rawls pensaba que precisamente una sociedad con altos niveles de falta de justicia o de injusticia es una sociedad que va a tener la inestabilidad. Y que entonces la justicia como característica de una sociedad, como característica reconocible de una sociedad, contribuye a la estabilidad de esa misma sociedad. ¿Cómo sería una sociedad inestable? Una sociedad inestable es una sociedad en la que los miembros no le dan suficiente validez a las normas y a las instituciones que la constituyen y por lo tanto se comienzan a comportar más allá de las normas o más allá de las instituciones, sin que necesariamente se rebelen contra ellas. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, ahorita lo vemos con Donald Trump y con López Obrador, que ambos se quejan mucho de las instituciones? Ambos son personajes, factores de inestabilidad desde un punto de vista de las instituciones, ambos. ¿Sí? Porque efectivamente en la lógica de políticos como Trump y como López Obrador, con todas las diferencias que hay entre ellos, son políticos que piensan que es más importante la voluntad que la legitimidad o la institucionalidad, ¿no? Y entonces, cuando apelas a la voluntad, principalmente las instituciones se vuelven inestables, porque la voluntad por definición es cambiante, ¿no? Entonces ahí tenemos, de hecho Estados Unidos está pasando por un periodo de altísima inestabilidad y México también, no solamente por López Obrador, nosotros ya traíamos inestabilidad desde antes, pero digamos que se nos sumó otro factor y estamos con muchísima inestabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, un poco eso es la visión. Recuerden más o menos la visión clásica, ¿no?, de una sociedad estable. Una sociedad estable, una agrupación estable, es donde los miembros están más o menos convencidos de que es correcto lo que están haciendo y de que las reglas que tienen se valen. Y entonces, en general, me comporto de acuerdo con ellas, sin que tenga que andar alguien atrás de mí obligándome a cumplir. ¿Sí? Como ven, ahí hay muchísimos problemas. O sea, muchísimos problemas, porque puede suceder que una sociedad sea altamente estable por las razones equivocadas, o que una sociedad sea altamente inestable por las razones equivocadas también. Entonces, hay muchos enredijos ahí, en ese punto, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que en parte por eso Rawls lo dejó hasta el final, porque es un problema que ya no solamente abarca propiamente una discusión filosófica, sino que abarca también una discusión histórico-sociológica y hasta en última instancia una discusión psicológica, ¿no? Y eso ya es meterse en terrenos muy, muy difíciles de explorar si uno quiere hacer lo que le estaba queriendo hacer, ¿no? En ese sentido. Como ejemplo también puedes escribir que haya, en vez de que una ley sea como recibida o acatada coercitivamente, tenga que ser acatada racionalmente. Claro, es que de alguna manera, digamos, se supone que es mejor que la sociedad sea aceptada como válida sin que me obligue, que la ley sea aceptada como válida sin que me obligue. Se supone que es mejor. La cosa es preguntarnos por qué yo aceptaría como válida una ley y no otra. Y entonces ahí, precisamente si ven ahí se nos abre un doble problema,
o mantengo la discusión en términos más o menos racionales, o me meto a terrenos psicológicos, o históricos, o sociológicos, y eso ya se vuelve muy complicado. Entonces, ¿cómo le hago para mantenerme en una discusión más o menos racional? Esa es parte de la apuesta que está haciendo Rawls. No niega la existencia del factor psicológico ni sociológico, pero pretende que se podría resolver desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y ahí es donde tratamos de mantenerlo acotado, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces, claro, también nada más para terminar la otra idea que estaba señalando. Si una sociedad entra en un periodo alto de inestabilidad, es muy difícil juzgar la validez o la efectividad de un proyecto político, porque la propia sociedad se está moviendo tanto que a lo mejor el proyecto fracasa, pero no porque el proyecto haya sido malo, sino porque el medio no permitió su implantación, ¿no? Entonces, por eso es importante la estabilidad para poder juzgar la viabilidad de un proyecto político determinado. Y eso nos lleva a pensar en periodos largos de tiempo, ¿no? Es muy complicado, es como pretender juzgar la validez del proyecto de López Obrador cuando lleva apenas 2 meses gobernando. Pues no, o sea, a saber, podemos no estar de acuerdo con él, pero todavía no lo podemos juzgar porque lleva muy poco tiempo. Y 6 años ese sería un tiempo. 6 años es lo que consideramos como sociedad básico válido para poder juzgar un proyecto. Hay sociedades que juzgan que son 3, hay sociedades que juzgan que son 4. Pues es lo que hemos acordado como sociedad, darle 6 años a cada proyecto. No 5 años, 11 meses, 6 años. Sí, fíjate, entonces esas son decisiones precisamente que hemos ido tomando como sociedades, ¿no? En Estados Unidos, dado su funcionamiento del sistema, le dan 4 años a cada presidente, pero le dan la opción de que se reelija, lo cual se puede convertir en 8. Nosotros le damos solamente 6 y no le damos opción de que se reelija. Entonces tiene 6 años para hacer lo que propuso, y si en 6 años no lo cumple, te vas y viene el otro. Esa sería la lógica. Ajá. Entonces, vean los datos, hasta dónde nos podemos llegar a meter. Sí, no, porque finalmente, ¿cómo tomamos la decisión de si cumplió o no cumplió? Entran un montón de factores en juego. Hay que ver precisamente cómo podemos mantener la discusión lo más racional posible. Entonces, vamos a comenzar el análisis del texto de Justicia como Equidad, precisamente por para la redundancia. Vamos a comenzar por la primera parte, por el principio, que son las que él llama ideas fundamentales. Fíjense ustedes que el apartado de ideas fundamentales tiene 11 parágrafos. Y es bastante curioso, bueno, es bastante claro más bien, cómo son 3 grupos de 3 ideas con inserciones de pausa, por así decirlo. Esto es, el primer parágrafo es la introducción. Luego vienen 3 ideas. La sociedad como sistema equitativo de cooperación, primera. La sociedad bien ordenada, segunda. La estructura básica, tercera. Primera pausa. Parágrafo quinto. Los límites de la investigación. Luego vienen otras 3. La posición original, las personas libres e iguales. Y entonces viene la relación entre las ideas fundamentales. Y ahí cerramos el segundo bloque y entramos al tercer bloque. La justificación pública, el equilibrio reflexivo, el consenso entrecruzado. Entonces lo que está haciendo Rawls es crear un territorio conceptual sobre el cual va a montar los principios para después que estén ahí montados los principios, desarrollar el argumento. Entonces en esta primera parte es una parte casi topológica.
está poniendo los límites del territorio conceptual en el cual propone la discusión. Y esos límites están dados por este grupo de ideas. Fíjense, comienza con la sociedad, ¿sí? Y le da 3 características a la sociedad, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. 3 características. Primero, la considera sistema equitativo de cooperación. Esto es, Rawls propone que entendamos a la sociedad como un sistema cooperativo, un sistema equitativo de cooperación. Podemos entender a la sociedad de otras maneras. Él nos está proponiendo que para desarrollar su argumento la va a entender como un sistema de cooperación. Luego, dice, pero es importante que sea una sociedad, estoy poniendo abreviaturas para no escribir tanto, pero ustedes tienen su texto ahí, bien ordenada. Entonces, no basta con que sea un sistema de cooperación, tiene que tener ciertas características, que es lo que la hace que sea bien ordenada. Por lo tanto, podemos suponer que hay sociedades mal ordenadas, que pueden también ser sistemas de cooperación, o que hay sociedades más o menos ordenadas, que pueden ser también sistemas de cooperación. Entonces aquí nos está poniendo un criterio. Y por último, nos da la pauta de desde dónde lo vamos a medir, desde lo que él llama la estructura básica. Y entonces, en la estructura básica es donde vamos a ver qué tan bien ordenada está la sociedad en tanto sistema equitativo de cooperación. Esta es la primera secuencia, el primer racimo. ¿Sí? Y fíjense cómo entonces, aunque suene extraño, no está partiendo de los individuos, está partiendo del orden social. Eso es lo primero. Y dentro del orden social, el siguiente grupo de ideas ya son los individuos. Pero está poniendo primero en la estructura de su argumentación a la sociedad. Viene entonces los individuos, ¿sí? Que para introducir a los individuos es una pareja. Las personas libres e iguales. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas libres e iguales son capaces de ponerse en lo que él llama la posición original. Y entonces les estoy mostrando posibles rutas. Desde la posición original, las personas libres e iguales analizan la estructura básica para ver si está bien ordenada en tanto sociedad como sistema equitativo de cooperación. Y para que esto sea posible, que nos podamos plantear esta discusión desde aquí, se ocupa que sepamos lo que es una correcta justificación pública. Que realicemos un equilibrio reflexivo y que construyamos un consenso entrecruzado. Y entonces, vean cómo cambia el camino. ¿Intercruzado? Entrecruzado, que es como lo traducen aquí. Que yo sigo insistiendo que la traducción más adecuada sería consenso traslapado, pero eso es otra cuestión. Digamos que es equilibrio reflexivo, justificación pública. Entonces, fíjense, en la discusión pública justificamos públicamente
propuestas de equilibrio reflexivo para construir un consenso entrecruzado que desde la posición original, como personas libres e iguales, nos permita juzgar la estructura básica para ver si está bien ordenada en nuestra sociedad como sistema de cooperación. Ajá, esa es la idea. Por eso estas son las ideas fundamentales. Una vez que uno medianamente las organiza, puede sentar casi por cualquier lado al territorio, pero tienes que más o menos tenerlas claras, porque puedes partir de las personas libres e iguales que están juzgando la estructura básica desde la posición original, recurren a la justificación pública y al equilibrio reflexivo para construir un comprar. O sea, puedes sentar por cualquier lado, pero hay que tenerlo claro cómo está funcionando. Y entonces tenemos dos elementos, tres, pero digamos, en primera instancia son dos. Tenemos a la sociedad y tenemos a los miembros componentes de la sociedad, que son las personas, los individuos. Y en medio, lo que tenemos son las facultades de estos, puestas en público. No las facultades en su fuero interno, sino las facultades de las personas puestas en público. Ajá. Y esto es importante, finalmente, para llegar a lo último que quiero que veamos el día de hoy, antes de entrar a las funciones de la filosofía política, que es muy rápido porque con varios de ustedes ya lo vimos antes. ¿Qué pasa? Rawls está diciéndonos, o sostiene, que su teoría es una teoría política. No es ni pretende ser una teoría religiosa, no es ni pretende ser una teoría ontológica, no es ni pretende ser una teoría metafísica, no es ni pretende ser una teoría psicológica, es una teoría política. Y por eso es importante que no perdamos de vista que son las capacidades de las personas puestas en público, no en su fuero interno. No basta con que yo crea algo para que eso se vuelva válido en la discusión pública. Si quiero que se vuelva válido en la discusión pública, lo tengo que externar y lo tengo que justificar de manera válida. Si no, no se puede. Y entonces una de las partes de la discusión de Rawls es cuáles serían las reglas adecuadas para externar y justificar públicamente lo que digo que creo. Sobre todo si lo que digo que creo quiero que se vuelva parte del orden de mi sociedad. Entonces, por ejemplo, si yo digo que creo que como parte del orden de nuestra sociedad deberíamos de garantizar el derecho a la educación de todas y cada una de las personas existentes, está bien. ¿Qué entiendes por eso y cómo lo justificas? No basta con que me digas que lo crees, no basta con que me digas que es bueno, eso no basta. Porque estamos en una discusión público-política y necesitamos justificaciones. Y entonces puede pasar que tu idea suene padrísima, pero si no la podemos justificar públicamente no tenemos por qué aceptarla. Y yo no puedo decir, por ejemplo, es que dense cuenta, o sea, pobre gente que no estudia. ¿No te duele ver a la gente que no estudia? A lo mejor, pero eso no es una suficiente razón para lo que me estás diciendo. Puede formar parte de la razón, pero no es suficiente. Ocupamos más. Y ahí es donde estamos en esta tercera parte de las ideas, que es donde Rawls trata de explicar cómo cree que serían las mejores condiciones
para discutir públicamente nuestras convicciones morales y construir un orden social que podamos considerar justo. Porque fíjense, de ninguna manera está diciendo que no tengamos convicciones morales, claro que las tenemos, y lo mejor es que las tengamos. No, lo que está diciendo es que no bastan mis convicciones para que algo sea correcto. Y eso nos va a llevar al último punto, la primera distinción importantísima. Rawls no está buscando lo que es bueno. Lo bueno lo buscaría una teoría metafísica, una teoría religiosa. Rawls está buscando lo que es correcto. Eso es político. ¿Correcto es un acuerdo? ¿Mande? ¿Correcto es un acuerdo? Correcto es algo reconocible desde las capacidades compartidas. Lo bueno no necesariamente es reconocible por todos. Y como estoy precisamente buscando estar en la sociedad, pues tengo que proponer algo que pueda ser reconocible por los demás. Entonces, fíjense, para terminar con el ejemplo, Moisés, ¿sí?, está con su pueblo en el desierto, se sube al cerro, se come un hongo, y dice que habla con Dios, y que Dios le dictó las reglas. Y Moisés baja y dice: compas, ya hablé con Dios, cabrón, estas son las reglas. Güey, ¿por qué tendría que creerle? La única justificación que me está diciendo es: yo lo vi, güey, él me dijo. ¿Y? ¿Sí ven? Las tablas de la ley de Moisés no son políticas. ¿No aguantarían este análisis así planteadas? No. Pero sí podrían transformarse. Podrían transformarse en otra cosa, exacto. Pero así nomás que venga que diga: es que Dios me dijo, pues cállate. ¿Yo qué? Yo creo en tu Dios. Yo creo en este becerro aquí con el que estoy bailando. ¿Sí me explico? No es válido. No se puede. Entonces, por eso es importantísima esta parte de las ideas fundamentales. La justificación pública, el equilibrio de reflexión y la construcción del consenso entrecruzado es fundamental. Profesor, en este autor no existe una diferenciación, o sea, que él lo marque literalmente.